Buenas tardes, Buenas tardes, profesor. ¿cómo están? Hola, profe. Hola, Hola, profe. hola, hola. Para dar medida a las líneas, marcar el primer punto de inicio. Bien, hoy día vamos a dar partida a la segunda patita de esto. Para eso vamos a ver un PPT que tiene que ver con lo que es la cinemática, que es la segunda gran unidad. Les recuerdo que esta segunda patita que tiene que ver con lo que es cinemática, de acá se genera un trabajo de tipo grupal, ¿ya? Y ese trabajo van a tener que responderlo, hacérmelo llegar a mi, a mi computador, pero es de carácter grupal. Esa va a ser la segunda nota. En forma simultánea, yo les voy a subir donde diga simulaciones, las guías de trabajo que tienen que ver con respecto a unas simulaciones de laboratorio, para que las vayan trabajando y las vayan recopilando lo antes posible, de manera que tengamos ya la tercera nota también en remojo. ¿Ya? ¿Cómo les fue la prueba? Chiquillos, ¿cómo les fue la Bien, prueba? ¿Ah? bien, profe. ¿Bien? Bien, profe. ¿Sí? Eran 10 preguntas y si tú te das cuenta, las preguntas que sí que formulé están dentro de las cosas que practicamos en clase, ¿o no? Más o menos no, profe. No sé, pues yo traté de cubrir aquellas cosas que hicimos en clase, la conversión de unidades, los vectores, algo de dilatación, transformación de temperatura, conducción del calor, que fue lo que hicimos en clase. Entonces ahora lo que viene es la segunda patita, como les digo, que tienen que hacer un trabajo de carácter grupal. Ahora ustedes conforman en grupos de clase, que pueden ser unas 4 o 5 personas. ¿Ya? ¿Cada uno crea el grupo? Claro, ustedes se conforman de acuerdo a su amistad, a sus preferencias, y ustedes se juntan y forman un grupo de 4 o 5 personas, y cuando llegue el momento me van a tener que responder ese trabajo, pues, y la nota es de carácter grupal. ¿Ya? Bien, Ya. vamos a comenzar a ver, ¿no es cierto?, lo que es la cinemática. Y la cinemática, lo que se preocupa de estudiar la geometría del movimiento, esto implica la forma, ¿ya? Y para eso tenemos que darnos un concepto de movimiento. Y una buena definición de movimiento se dice que una partícula se encuentra en movimiento con respecto a un sistema de coordenadas. Por lo tanto, tú te tienes que fijar un sistema de coordenadas X, Y, Z, y hay un cero. Y tú te posicionas en el cero y desde ahí tú le estableces, le mides, ¿cierto?, a esa partícula o a ese cuerpo sus variables de posición, tiempo, velocidad, aceleración, de acuerdo a lo que corresponde. Cuando sus coordenadas espaciales que definen la posición de dicha partícula varían a medida que transcurre el tiempo. Entonces, creo que esta es una buena definición por lo que podemos entender por movimiento. ¿Ya? Entonces, uno no puede decir solamente un cuerpo se está moviendo, sino tiene que definir un cero, y desde ahí medimos todas las variables. Aquí lo que está cierto es un sistema de coordenadas tridimensionales, eje X y Z. Ya sabemos que son alfa, beta y gamma los ángulos que se generan. Están los ejes de coordenadas X acompañado por el vector unitario Y, el Y con el J y el Z con el K. Y tú lo que trazas desde aquí, desde el centro del sistema de coordenadas, al punto de intersección de las coordenadas, ¿cierto? Ese sería el R en cuestión, que se llama el vector de posición. Y ese vector de posición, que es un vector en la línea recta que une el punto inicial con el punto final o intersección de los tres puntos, es XY más IJ más ZK. Y ya sabemos que la magnitud o módulo, ¿cierto?, se mide de esa manera para un vector, y que los cosenos cuadrados, eso valen igual a 1. Entonces,
Toda esta nomenclatura que está aquí ya la conocemos, ¿no es cierto? Porque debería aparecer, que ya sabemos que eso es un vector, que son los vectores unitarios IJK, ¿no es cierto? Porque eso ya lo hemos trabajado anteriormente. Entonces, estamos a partir de una pirámide, una base de una pirámide, estamos construyendo otros conceptos. Aquí está el vector de posición. Es un vector que está asociado a la posición de la partícula, que va desde el origen de coordenadas al punto donde se encuentra la partícula. Y es el vector que es el vector de posición, que es función del parámetro tiempo, depende de las coordenadas x, y más ij más zk. Otro concepto importante que hay que tener también claro es la trayectoria, que es la figura formada por los diferentes puntos que recorre la partícula, y las hay rectilíneas, parabólicas y curvilíneas. Entonces, vamos a suponer la siguiente situación para que se ubiquen. Vamos a suponer que uno de ustedes tiene que venir a hacer un trámite aquí a la sede de José Miguel Carrera y parte de su casa. Vamos a suponer que parte en un colectivo o en una micro, ¿cierto? Entonces usted haga el trayecto que hace la micro o el colectivo desde su casa hasta la José Miguel Carrera. Seguramente usted va a doblar a la izquierda, a la derecha, va a bajar, va a subir, qué sé yo, y todo ese camino que usted recorre es lo que se llama la trayectoria, que es la distancia recorrida por el móvil. En cambio, hay un vector, trace usted ahora una línea recta desde el punto inicial al punto final. Punto inicial es su casa y punto final es la sede. Ese vector es lo que se llama el vector de posición. ¿Ya? Y otro concepto importante es el desplazamiento, que se define como el vector que va desde la posición inicial hasta la posición final. En general se representa por la expresión delta R. Entonces es el vector que va desde su casa hasta la sede, o si va de la sede se va a su casa, es la línea recta. Entonces la distancia recorrida con el vector desplazamiento son dos cosas distintas. El desplazamiento es un vector, en cambio la trayectoria, ¿cierto?, es el camino recorrido, una cierta distancia. Todos estos conceptos son previos para poder entender, ¿cierto?, cuando nos hacen para poder interpretar, ¿cierto?, un problema o un encabezado de un problema. Y aquí está la diferencia, ¿ves? Este es el 0, hay una cierta posición inicial, que sería su casa, y hay, ¿cierto?, una posición final, que sería la sede. Entonces, si usted traza una línea recta desde el punto inicial, que es su casa, hasta la sede, eso es lo que es el desplazamiento. Y esto que está aquí en rojo, ¿cierto?, sería la trayectoria, el camino que sigue, ¿cierto?, la micro para llegar hasta la sede. ¿Ya? Y está todo, ¿cierto?, a partir de un 0. Ese 0 se podría haber traído a su casa la podría haber traído acá. ¿Ya? Pero esa es la posición inicial y la posición final. ¿Y cómo se define el desplazamiento? Como el desplazamiento final menos el desplazamiento inicial. En general, el módulo o la magnitud del vector de desplazamiento es distinto a la distancia recorrida delta S. Entonces, toda esta nomenclatura ya la dominamos un poco, ¿me entiendes? Ya tenemos algo sobre esto, que lo que es la magnitud de un módulo, el porte de la flecha, esto es una distancia, esto es un escalar, esto es un vector, ¿ya? Pero son cosas que ya hemos analizado inicialmente, entonces ya tenemos un cierto acercamiento de lo que está pasando. Y acá se define la velocidad media. La velocidad media es un vector y se define como el cociente, o cociente se puede decir, entre el desplazamiento, aquí está la división, entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo correspondiente. Y el delta R es la posición, el vector de desplazamiento final, o la posición inicial, también se puede decir aquí la posición final, y delta T es la variación de tiempo, tiempo final menos tiempo inicial. Es un vector. Y las unidades, ¿cierto?, en el sistema MKS son metros partido por segundo, kilómetros partido por hora, o longitud en general partido por tiempo. Lo más frecuente en la literatura es la relación metros partido por segundo, kilómetro hora. Entonces aquí aparece un factor. Cada vez que yo quiera ir de metros partido por segundo a kilómetros hora, que es la unidad de la unidad menor a la unidad mayor, amplifico por 3,6. ¿De dónde sale esa constante 3,6? Un kilómetro tiene 1000 metros y una hora tiene 3600 segundos. Entonces, si a usted le dan la velocidad en metros partido por segundo y lo quiere llevar a kilómetro hora, ese valor usted lo multiplica por 3,6.
En caso contrario, si usted su velocidad se la dan en kilómetros hora y lo quiere unificar en el sistema MKS, ¿cierto? Este número está multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo. Es decir, ahí de la unidad mayor a la unidad menor se divide por la constante 3,6. Eso es lo más frecuente, por eso es que uno lo pone como relación para que usted sepa y sepa, ¿cierto?, de dónde sale el 3,6. Recuerde que un kilómetro tiene 1000 metros y una hora tiene 3600 segundos. Bien, continúo. Profe, Dígame. ¿podría mostrar la diapositiva anterior un segundo, por favor? ¿Esa? Gracias, profe. Ya. Después yo este PPT lo voy a subir al aula, ¿ya? Voy a estar ahí, con este video que se está generando ahora, así que me tiene que dar un poquito plazo, porque recuerde que para obtener el video se demora un poquito esta cosa. Bien, continúo. Y aquí aparece la rapidez media, que es un escalar, y se define como el cociente entre la distancia recorrida y el intervalo tiempo correspondiente. Entonces, es la distancia recorrida partido por el intervalo tiempo correspondiente. Distancia final menos distancia inicial, tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, la velocidad es un vector, la rapidez es un escalar. Entonces, cuando nosotros nos dicen, me voy a escapar aquí, vamos viendo, me dicen que la velocidad, esto lo vamos a colocar con una... que la velocidad es de 50 metros partido por segundo. Eso es incompleto, porque obviamente la velocidad es un vector, posee una magnitud o módulo, posee, ¿cierto?, una dirección, vamos a poner 35 grados al noreste, ¿ya? Coma, y que va en algún sentido, por ejemplo, va hacia allá. Entonces, recuerde que los vectores tienen magnitud, tienen dirección y tienen sentido, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es la velocidad. En cambio, ¿cierto? Esto yo lo voy a llevar aquí para que me pueda entender. Lo vamos a pegar en el Paint. En cambio, eso que está ahí, no quiero eso. Vamos viendo, esperen un ratito. Ahí. Eso que está ahí representa el módulo, ¿no? El módulo de la velocidad. Esta es la magnitud o módulo, esta es la dirección y este es el sentido. Entonces eso que está en rojo representa la magnitud o módulo, ¿ya? Es la magnitud o módulo, y eso nos representa, ¿cierto?, lo que se llama y eso te da lugar a la rapidez. Rapidez. Entonces, la magnitud o módulo de la velocidad es lo que nos da, ¿no es cierto?, lo que representa la rapidez. La velocidad es un vector, posee una magnitud, posee una dirección y posee un sentido. En cambio, la rapidez, que es el módulo, ¿cierto?, es 50 metros partido por segundo. Entonces, si usted se da cuenta, todos los letreros que están en la calle dice velocidad máxima, dice 60 kilómetros hora. ¿Eso es correcto, no? ¿Está correcto eso escrito, no? Sí.
No, no está correcto, porque lo que están dando, no están dando, ¿cierto? Es la rapidez. Entonces debería decir el letrero que está en la calle, la rapidez máxima es de 50 metros partido por segundo. Y no la velocidad máxima, ¿me entiende? Es lo mismo que pasa con el concepto de peso y masa. El peso es una cosa, la masa es otra cosa, que están relacionadas, sí. En este caso la relación es que la magnitud o módulo de la velocidad representa la rapidez. ¿Ya? Entonces, en general, ¿no es cierto?, está mal escrito y todos deberían serlo como tal. Incluso los que manejan, ¿cierto?, existe lo que se llama un reloj, el velocímetro. Si usted va a 120 kilómetros hora, está expresado en kilómetros hora, usted dice, la velocidad que lleváis, vaya a alta velocidad, lleváis 120 kilómetros por hora. No, señor, usted lleva una rapidez de 120 kilómetros hora, porque le falta lo que es la dirección y le falta lo que es el sentido. Ahora, existen autos que la gente los prepara en forma adecuada. Usted táctilmente toca una pantalla, sale hacia arriba, emerge esa pantalla y aparece una rosa a los vientos, norte, sur, este y oeste. Y además, como están conectados a un sistema de posicionamiento global, ahí es cierto, le está indicando la posición del auto que le precede, el que viene atrás, y ahí estaría indicando, cierto, en un costado aparece el 120 metros partido por segundo, pero le está dando también la dirección y le está dando el sentido, ¿cierto? Entonces, en ese caso, en esa pantalla líquida que aparece, ahí estamos hablando de velocidad. Mientras aparezca digamos, el relojito que indica algún número, 100, 120 y expresado en kilómetros hora, eso es la rapidez, por lo tanto hay que llamarlo rapidímetro y no velocímetro. Entonces, son dos conceptos que están asociados, pero una cosa es un vector y el otro es un escalar. Ya, vamos a continuar. Ahora, también existen ciertos conceptos que se los doy a conocer aquí, que son el de velocidad instantánea. Estos conceptos se definen para tiempos muy pequeños, es decir, cuando el delta t tiende a cero. Estos valores están asociados a un punto de la trayectoria del movimiento. Y aquí tengo entonces la velocidad instantánea, que es el límite del vector de desplazamiento partido por el intervalo de tiempo. Cuando este tiende a cero, esto no puede ser cero, porque si fuese cero te queda una división por cero y eso no existe. No existe, y eso es la derivada del vector de posición respecto del tiempo. Y esa es la velocidad instantánea. Tiende, cierto, a cero, pero nunca es cero. Igual cosa, cierto, con la rapidez instantánea. Es el límite de delta S partido por delta T, donde delta S es el camino recorrido, ¿no? El de S a dt, que es la rapidez instantánea. Estos conceptos que aparecen aquí, si bien es cierto, yo se los doy a conocer, pero esto no los vamos a aplicar. Vamos a trabajar con valores medios, con los delta, tanto la rapidez inicial como la rapidez media. Lo vamos a hacer, ¿no es cierto?, con esos valores. Pero sí les debo mostrar que físicamente sí existen estos valores. Y aquí está el concepto de la velocidad instantánea. La velocidad instantánea es tangente a la trayectoria. Aquí va otro punto, entonces yo debería trazar aquí un vector tangente. Aquí yo debería trazar otro vector que es tangente a la trayectoria. Aquí tengo otro valor y aquí tengo otro valor. Y esos valores son los de la velocidad instantánea, que es el límite de delta R en delta T. ¿Ya? Y si el R, y si el vector de posición tiene coordenadas X y Z, tengo la derivada respecto de todas las posiciones, y la velocidad la puedo expresar en términos de la velocidad a lo largo del eje X, el eje Y y el eje Z, y la magnitud o módulo ya sabemos que son las componentes del al cuadrado bajo raíz, cosa que ya lo hemos manejado con la calculadora, ¿cierto?, cuando hicimos vectores en 2 y en 3 dimensiones. Y si el vector velocidad viene dado como esta expresión, tengo la componente horizontal, la componente vertical y la componente a lo largo de z, y eso es de x a dt, de y a dt y de z a dt, es decir, la derivada de la posición respecto al tiempo a lo largo del eje X, la derivada de la posición respecto del eje Y, ¿cierto? Y la derivada de la posición respecto al eje Z, el de x a dt, de y a dt y de z a dt. Como usted no sabe derivar y no sabe los conceptos de límite, es que yo le muestro este tipo de cosas, pero eso no lo vamos a ocupar en este curso. Así que es bueno que usted conozca, ¿cierto?, la realidad, que existen estas cosas, y si usted tiene un curso superior, ¿cierto?, de este tipo de situaciones, ahí va a ver lo que son las derivadas y las integrales. Por ahora eso no lo vamos a ver.
No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Si nos vamos hacia atrás, ¿qué es lo que vimos hoy día? Vimos el concepto de movimiento, el vector de posición, el vector de desplazamiento, la trayectoria, que son dos cosas distintas. Definimos el concepto de la velocidad media y la rapidez media, el concepto de la velocidad instantánea. Entonces, ya sabemos que una partícula se mueve respecto a un sistema de coordenadas, es decir, tengo que fijarme un cero, y ese cero alguien lo fija para usted hacer el problema en cuestión, y de ahí, es cierto, aparecen los diferentes tipos de movimiento. El movimiento más clásico es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué significa rectilíneo? Línea recta y mantiene una cierta uniformidad. Para hacer este tipo de movimiento, en la práctica es un poco complicado, pero tendríamos que irnos aquí, los que somos de Viña, tendríamos que irlo ahí a Avenida Libertad, desde 1 Norte hasta 15 Norte. Yendo hasta 15 Norte, ahí tenemos una trayectoria rectilínea. Tendríamos que cerrar todos los pasos laterales, colocar todos nuestros semáforos en verde, impedir que alguien se atraviese, ¿cierto? Y hacer marcas cada 100 metros en cuestión. Partimos de un cero, cada 100 metros casi una cuadra chilena, los 100 metros lineales. Entonces hacemos marca y hacemos que nuestro móvil recorra espacios iguales en tiempos iguales, que su trayectoria sea rectilínea, que la rapidez permanezca constante, es decir, recorre espacios iguales en tiempos iguales. Si usted traza una línea recta desde el punto inicial al punto final, esa sería su trayectoria, y si usted antepone, ¿cierto?, o traza nuevamente el vector de desplazamiento, las dos cosas coinciden, se superponen, ¿ya? Son una misma cuestión, se confunde. Y la rapidez instantánea es igual a la rapidez media. Esos son los típicos, las características típicas, ¿cierto?, de un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, lo vamos a llamar con la línea recta, rectilíneo, uniformidad, recorre espacios iguales en tiempo igual y la rapidez permanece constante. Y acá lo que tenemos es un automóvil que parte desde un cero, ¿cierto? En algún determinado tiempo tiene una cierta posición inicial, luego de un cierto tiempo transcurrido tiene una cierta posición inicial. Y la ecuación que le rige para esto es una ecuación del tipo, eso que está ahí, no lo considere, porque eso es una integral, una derivada, usted no conoce eso, pero sí vamos a ocupar esta ecuación. Y esa ecuación es la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, que es la posición inicial, más menos la rapidez por el tiempo. Y esa es la ecuación de movimiento para el movimiento rectilíneo uniforme. Hay dos signos, un signo más y un signo menos. ¿Cuándo yo le coloco el signo más a la rapidez? Cuando el móvil se aleja del origen. Se va alejando y lo hace en forma rectilínea, ¿cierto? Hacia allá. Y si el móvil se acerca al origen, ¿cierto? Tengo una posición inicial y se viene acercando al origen. Este es el origen. No puedo hacerlo de aquí hacia abajo, si no estaría fijando el tiempo. Recuerde que esta línea se va abriendo porque el tiempo sigue inexorablemente avanzando. Entonces la primera gráfica que se dirige hacia valores positivos de la posición y el móvil que acá que se dirige hacia valores negativos de la posición. Y esa es la ecuación de movimiento. Posición final igual a la posición inicial más menos la rapidez por el tiempo. Y esa es la ecuación de movimiento para el MRU. Y aquí tenemos un ejemplo. Este es digamos, el andén. Aquí está. ¿Ya? La posición inicial. Entonces tengo un punto A, un punto B, C, D y E. Entonces, la posición A le tomó un tiempo de 50 segundos, para la posición B le tocó 100 segundos, para la C 150, para la D 200 y para la E 250, que son las posiciones A, B, C, D y E. Entonces la distancia respecto al hangar recorre 200 metros aquí, ¿cierto? Después desde el hangar hacia el punto B recorrió otros 200 metros, después del hangar, ¿cierto? Hasta el punto C otros 200 metros, y así sucesivamente hasta recorrer 1000 metros. Entonces, al hacer rectilínea la trayectoria, el desplazamiento R y la trayectoria S coinciden. Como la velocidad es constante, la velocidad media y la instantánea coinciden. Entonces, si yo grafico esto, ubico el 0, siempre en el eje vertical va la variable dependiente y siempre en el eje horizontal va la variable independiente, que normalmente es el tiempo.
Entonces, transcurrido, ¿cierto? Para t igual 0, el carrito, la punta de inicio estaba aquí. Para t igual 0, la posición inicial vale 0. Cuando han transcurrido 50 segundos, recorrió 200 metros. Cuando pasaron 100 segundos, recorrió 400 metros. Cuando fueron 150 segundos, recorrió 600 metros. Cuando fueron 200 segundos, recorrió 800 metros. Y cuando recorrió 250 segundos, o sea, pasaron, o cierto, 250 segundos, se recorrió 1000 metros. Entonces, si yo uno esos puntos, eso me queda una línea recta con pendiente positiva. La inclinación de la curva va hacia arriba, es decir, el móvil se aleja del origen. Y la pendiente de esa gráfica me da la rapidez del móvil, ¿ya? En un gráfico XT. Y si yo grafico esto, ¿cierto? Fíjate bien, si uno dice 600 menos 200 serían 400. Y 150 menos 50 te quedaría 100, entonces te queda 400 dividido en 100 te queda 4. Si yo hago entre estos dos puntos, ese y ese punto tengo 600 menos, perdón, 1000 menos 600 tengo 600, y acá tengo 150, 250 menos 50, ¿no? Y abajo tengo 100 y aquí tengo 400, entonces te queda 400 partido en 100, te queda 4. ¿Qué cosa? 4 metros partido por segundo, que sería la rapidez constante. Y si yo grafico esa rapidez constante, te queda un valor aquí constante. ¿Se da cuenta? 4, 4, 4, 4, 4, independientes del tiempo. Y esa es la gráfica, ¿cierto? Rapidez versus tiempo para el movimiento rectilíneo uniforme. Te da una recta paralela al eje del tiempo. Ahora, si yo quiero calcular, alguien dijo por ahí, oiga, calculemos el área bajo la curva, por ejemplo, en esta, toda esa área que está ahí, los puntos son 200 y son 4. Esa área que estoy indicando ahí aquí corresponde geométricamente al área de qué cosa? Rectángulo. Al área, ¿cierto? Un rectángulo. ¿Cómo se multiplica? Largo por ancho. El largo serían 200 segundos y tú lo multiplicas por 4 metros partido por segundo. Entonces te queda 200 por 4, te queda 800, ¿no? ¿800 qué? Los segundos con los segundos te van y te queda en metros. Es decir, transcurrido 200 segundos con una rapidez constante de 4 metros partido por segundo, el móvil recorrió 800 metros. Y ahí está la distancia desde el hangar. Entonces esa rapidez permanece constante. Y esas son las características del movimiento rectilíneo uniforme, que es un caso especial. ¿Ya? Los que viven al interior, por ejemplo, ahí en Quilpué, muchas veces se detienen las micros para tomar pasajeros y ahí su velocidad disminuye bruscamente. Sigue en una línea recta, ¿cierto? Y recorre espacios iguales en tiempos iguales. Y la gente se desespera un poco porque obviamente el tiempo del chofer no es el tiempo de los pasajeros. Como se dice en la jerga, ¿cierto? De ellos se achanchó, ¿cierto? Se detuvo. ¿Por qué? Porque la idea, ¿cierto?, es poder capturar mayor cantidad de gente, mayor cantidad de pasajeros, porque él trabaja contra boleto. Entonces su rapidez es muy pequeña, ¿ya? Entonces ahí podríamos tener una línea recta con rapidez constante. Ahora, en general, nuestros movimientos que tenemos, ¿cierto?, varían a medida que transcurre el tiempo. ¿Y qué es lo que varía? La velocidad. Entonces, se produce un cambio en la magnitud de la dirección y sean V1 y V2. Esto corresponde a la velocidad inicial, esto es la velocidad final. La velocidad instantánea de una partícula en los instantes de tiempo 2 o tiempo final, tiempo 1, tiempo inicial respectivamente. Esto significa que en el intervalo de tiempo delta t, la partícula sufre una variación delta v, que es la velocidad final menos la velocidad inicial. ¿Y cómo se mide el concepto de aceleración? El concepto de aceleración se mide, ¿cierto?, como la variación de la velocidad en el intervalo tiempo correspondiente. Esto es la velocidad final menos la velocidad inicial. Tiempo final menos tiempo inicial. ¿Y en qué unidades se mide en el sistema internacional? Se mide en metros partido por segundo cuadrado, en kilómetros partido por hora cuadrada, o en general longitud partido por tiempo al cuadrado. La aceleración de gravedad es 9,8 metros partido por segundo cuadrado.
Y ahí tiene entonces el concepto de una aceleración. Y aquí está el significado físico de la aceleración. Vamos a suponer que un automóvil tiene una aceleración de 120 kilómetros partido por hora cuadrada. Entonces lo que uno hace, el 120, descompone acá el hora cuadrada como kilómetro partido por 1 partido por hora. Kilómetro por 1 te queda kilómetro. Hora por hora te queda hora cuadrada. Entonces uno puede decir, significa que la rapidez del móvil, que es de 120 kilómetros por hora, varía en cada hora. Y al variar en cada hora puede aumentar el valor, ¿cierto? Puede aumentar el valor, por ejemplo aquí, fíjense bien, puede aumentar este número que está aquí abajo, es la diferencia de tiempo, ¿no? Este es el tiempo final menos el tiempo inicial. Haga lo que usted haga, siempre el tiempo final es mayor que el tiempo inicial. Por lo tanto, esa diferencia siempre es positiva. Porque nuestra clase comenzó a cierta hora y ahora ha transcurrido el tiempo. Si yo hago el tiempo final menos el tiempo inicial, esa diferencia de tiempo siempre me queda positiva. Pero, ¿de dónde aparece el signo? De esta variación, de esa diferencia que aparece ahí. Por ejemplo, si la velocidad final es mayor que la velocidad inicial, hago la diferencia, entonces el número me queda positivo. Entonces, en ese caso, la aceleración es positiva y estamos en presencia de un movimiento uniformemente acelerado. Si esta disminuye uniformemente, es decir, la aceleración es negativa, estamos en presencia de un movimiento uniformemente retardado o desacelerado. Es decir, en ese caso, la velocidad inicial es mayor que la velocidad final. Va desacelerando y este número negativo es mayor que eso, por lo tanto la diferencia te queda negativa. Entonces yo puedo tener aceleración positiva y aceleración negativa. Y también puedo tener un valor cero. ¿Cuándo sucede esto? Cuando la velocidad final menos la velocidad inicial, eso es igual a 0. Y eso implica, si esto lo paso para allá, te queda que la velocidad final igual a la velocidad inicial. Eso significa que la velocidad permaneció constante y por lo tanto estamos en presencia de un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, usted ahora cuando esté en su casa y vaya a salir, o cierto, usted juega con las tres posibilidades. Acelera, desacelera o retarda, o mantiene una rapidez constante. Y uno va alternando todos estos valores. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. Estamos definiendo hoy día cosas. Yo creo que hoy día vamos a definir todas estas cosas. Entonces yo les voy a proponer una guía de ejercicios, la cual la voy a subir al aula, ¿cierto? Para que usted la tenga y desde ahí vamos a comenzar a hacer ejercicios de aplicación. Víctor, dile a mamá que me sirva un cafecito, chico. Entonces acá lo que tenemos para el movimiento uniformemente variado, fíjese bien, tiene una posición inicial, tiene el autito, recorrió en un cierto instante una cierta posición inicial. Luego, ¿cierto? Para otro tiempo delta t, mantiene esa rapidez, ese espacio físico, pero para otro intervalo de tiempo ya la separación es más grande. Es decir, que este móvil no mantiene, ¿cierto?, la casualidad que recorre espacios iguales en tiempos iguales, sino que los tiempos van aumentando en cada intervalo de tiempo correspondiente. Y eso da lugar a movimiento uniformemente acelerado. Y esta es la ecuación que lo relaciona. Velocidad final es más menos la velocidad inicial, más menos a por t. El más para la velocidad v sub 0 significa que el móvil se aleja del origen. Y el más para la aceleración significa que ésta va aumentando la velocidad por cada unidad de tiempo. Si la velocidad inicial es negativa, significa que el móvil se viene acercando al origen. Y ahora viene, ¿cierto?, desacelerando, si lleva el signo negativo. Viene disminuyendo. Otra ecuación que relaciona la posición con el tiempo dice, ¿cierto?, la posición final es igual a la posición inicial más menos v sub 0 por t más menos un medio de a por t cuadrado. Esta ecuación relaciona las posiciones final e inicial con el tiempo. Y fíjate bien que el tiempo aquí es lineal y aquí es cuadrático.
hasta hace poco, si tú haces desaparecer esto que aparece aquí, este término, el comportamiento que tendría la pandemia en Chile, ¿cierto?, era de carácter lineal. Se hablaba de una pequeña meseta que se estaba obteniendo hace como un mes atrás. Pero ahora se le ha agregado un tercer término, ¿cierto?, que es cuadrático en el tiempo, que está al cuadrado. Por lo tanto, ¿cierto?, esto se está disparando y se habla de un R cercano a 2. ¿Y qué es lo que es ese R? Es el coeficiente de correlación. La gente que ha hecho estadística entiende que se está refiriendo, ¿cierto?, al coeficiente de correlación. Y va aumentando, ¿cierto?, potencialmente con el tiempo en cuestión. Si esto vale 1, esto te queda 1 al cuadrado, te queda 1. Si este vale 2, este vale 4. Si este vale 6, esto vale 36. Es decir, a medida que transcurre el tiempo, este término, si lo estamos sumando, se hace mucho más poderoso que la suma lineal y por lo tanto se dispara hacia arriba potencialmente. Si le estamos restando a este término, entonces se dispara potencialmente hacia abajo. Ya voy a mostrar la gráfica. Otra ecuación independiente del tiempo es la relación que existe entre la velocidad final al cuadrado, la velocidad inicial al cuadrado, más menos 2 por la aceleración por la posición final menos la posición inicial. Si tú te das cuenta, si retrocedo en una transparencia, esta ecuación es función del parámetro tiempo. Y esta ecuación también es función del parámetro tiempo. Pero esta ecuación que está aquí es independiente del tiempo y relaciona las posiciones final e inicial. Entonces muchas veces nuestros alumnos nos dicen, oiga, está mala la prueba. ¿Por qué razón? Porque falta tiempo. ¿Cierto? Si falta tiempo, usted no puede ocupar esa ecuación porque no tiene t. Si usted quiere ocupar esa ecuación también, no puede ocupar esa ecuación porque le falta el tiempo. En cambio, esta es una ecuación independiente del tiempo. ¿Se da cuenta? Con esas tres ecuaciones estamos en condiciones de poder resolver cualquier problema, ¿cierto?, en cinemática. La velocidad final al cuadrado es la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 por la aceleración, factor de la posición final, menos la posición inicial. Y aquí está la gráfica. Estas pinturitas o estas rayitas que aparecen aquí tienen que ver con las líneas rojas, ¿ah? Y las líneas azules tienen que ver con el otro comportamiento. Entonces aquí tenemos posición tiempo, siempre me tengo que fijar en las coordenadas de la gráfica, esto es velocidad tiempo y esto es aceleración tiempo. Entonces si tú te das cuenta, si la velocidad es mayor que 0, ¿cierto?, se va alejando del origen y la aceleración es positiva, es decir, esto va aumentando hacia arriba, va acelerando. Gracias, Víctor. En el otro caso, tenemos que la velocidad inicial es positiva y la aceleración es negativa y viene desacelerando. Para el caso de la velocidad, aquí tengo una velocidad, ¿cierto?, positiva y una aceleración positiva y esto va aumentando en el tiempo linealmente. Y acá lo que tengo es un movimiento con velocidad inicial, ¿cierto?, positiva y aceleración negativa y eso viene disminuyendo linealmente en el tiempo. Igual cosa en el gráfico último. En el gráfico de aceleración tiempo, tengo un valor positivo, significa que acelera, y tengo aquí una aceleración bajo el 0, significa que este desacelera, o retarda o desacelera. Entonces tengo la posibilidad de tener aceleración positiva y aceleración negativa. Y esos son los comportamientos de las gráficas en el movimiento uniformemente variado. ¿Alguna explicación, alguna duda? ¿Alguna consulta? Las tres fórmulas que mencionó, profe. Dígame, voy para atrás, voy a retroceder. Ahí están. Esas serían las... Claro, con esas tres ecuaciones que yo te muestro, esto es la velocidad. Tú puedes determinar la velocidad en cualquier instante de tiempo. La segunda que te muestro, esto te permite calcular la posición de la partícula en función del parámetro tiempo. Aquí el tiempo lineal, aquí está el cuadrado. Aquí solamente está el cuadrado del tiempo, ¿ah?
Porque si fuese todo el factor un medio de A por el tiempo al cuadrado, yo debería haber colocado un paréntesis, ¿está claro? Solamente está elevado al cuadrado. Y una relación funcional que relaciona las velocidades final inicial con la posición. Es independiente del tiempo. Y con esas tres ecuaciones yo puedo resolver cualquier problema, ¿cierto? En el eje horizontal, llámese movimientos rectilíneos, movimientos acelerados y movimientos desacelerados o retardados. Entonces, cuando más de algún semestre hemos dejado a los alumnos que generen su formulario, y yo he contado hasta 150 fórmulas y la gente anota cualquier cosa que aparece en los textos de los libros. Entonces, para simplificar la existencia con esas tres ecuaciones, que son las que yo voy a ocupar, ¿o cierto?, cuando hagamos ejercicio de aplicación, son esas tres ecuaciones. Y una más. ¿Ya? Bien, aquí dice observación. Ahora lo que tenemos, ¿cierto?, es un caso especial de movimiento en la vertical, que es el movimiento caída libre, ¿cierto?, o lanzamiento vertical hacia arriba, bajo la presencia de una aceleración constante, llamada aceleración de gravedad. Cuando la altura sobre la superficie terrestre o de un planeta en general es pequeña en comparación con el radio terrestre, la aceleración debida al campo gravitatorio del planeta se puede considerar constante y se representa por la letra G. Entonces, si la altura es mucho menor que el radio terrestre, o sea, te encuentras muy cercano, o sea, en un edificio de 5 metros, obviamente entonces la aceleración A es la aceleración constante, que es la aceleración de gravedad. En realidad esta aceleración G no es tan constante, sino depende de la latitud geográfica y de la altura sobre el nivel del mar. Entonces se habla de condiciones especiales. Nosotros ya sabemos que en el sistema internacional la magnitud o módulo de esta aceleración de gravedad es 9,806 metros segundo cuadrado o 32 feet partido por segundo cuadrado. Nosotros para fines prácticos vamos a usar este valor. G igual a 10 metros sobre segundo cuadrado. Se recuerda que cuando hicimos algunos ejercicios de aplicación, ¿cierto?, para la conversión de unidades, donde aparecía el peso o la aceleración de gravedad, usamos G igual a 10. Vamos a continuar con ese criterio. Entonces ahora lo que tenemos en la caída de los cuerpos, se supone la siguiente situación, es la vertical. Nula la resistencia a la caída de los cuerpos, es decir, el aire no presenta un factor, ¿cierto?, que vaya a disminuir alguna cosa en cuestión. Obviamente en la práctica, si tú te dejas caer desde un avión a una cierta altura, en algún momento tú tienes que abrir un paracaídas, y ese paracaídas, ¿cierto?, lo que hace es retardar, ¿o cierto?, tu aceleración, y tú bajas, ¿cierto?, un poco más lento. Hay un roce entre el fluido y el cuerpo, ¿cierto?, como tal, o el paracaídas, o pone una cierta resistencia a la caída del personaje con el paracaídas. Por eso que los cohetes tienen que ser aerodinámicamente estables, ¿o cierto?, y de acuerdo a la resistencia que pone el aire o la atmósfera en cuestión. Incluso nuestro transbordador, ¿cierto?, tiene que entrar con un cierto ángulo a la Tierra para poder soportar, ¿cierto?, de mejor manera la reincorporación a la atmósfera del planeta, y por eso que hay grandes temperaturas y ciertos bajo la guatita tiene ciertos lugares que resisten de muy buena manera, ¿cierto?, este calor intenso que se da. Si entran con un ángulo que no sea el adecuado, lo más probable es que pueda incandescerse y eso pueda estallar. Entonces hay que tener mucha precaución en ese sentido. Igual que los misiles balísticos y todos estos proyectiles que salen, tienen que tener algunas consideraciones especiales. Entonces, en este caso, el movimiento es en la vertical. Aquí está, ¿ves? Esto es la vertical, aquí está la vertical. Y en la vertical aquí tengo el eje de la Y, este es el eje de la X, eje de la Y, eje de la X, eje de la Y y la X, y en el eje vertical aparece el vector unitario J, que va hacia arriba. El vector unitario J va hacia arriba. Entonces, el primer movimiento que tú puedas tener es una caída libre. ¿Qué significa? Que la velocidad inicial igual a 0J, ¿cierto? Tú lo dejas caer un cuerpo, velocidad inicial 0. Y la aceleración, y este cuerpo cae debido a que la aceleración de gravedad apunta hacia el centro de la Tierra y es contrario al vector unitario J. Por eso aparece un signo negativo, menos GJ. En este otro caso lo que tengo
En el segundo caso que estamos viendo, tengo un lanzamiento vertical hacia arriba. La velocidad ahora es positiva. Tú le imprimes una cierta velocidad. Y esa velocidad es positiva porque va dirigida hacia arriba en la misma dirección del vector unitario J. Pero la aceleración de gravedad, ¿cierto?, es negativa. Sigue siendo negativa. Aceleración vertical igual a menos GJ. Y el tercer caso que tú tienes, ¿cierto?, es esta otra ecuación, ¿cierto?, o esta otra dirección donde la velocidad inicial es negativa, viene hacia abajo, ¿cierto?, contrae el vector unitario J y tienes la aceleración de gravedad, ¿cierto?, siempre negativa, menos a sub i igual a menos de GJ. Entonces, en todos los casos, la aceleración de gravedad es negativa. Quien cambia de signo es la velocidad inicial, que es positiva, o que es negativa, o que toma el valor cero para el caso de una caída libre. Aprovechándonos que es un caso especial, ¿cierto? Solo basta con cambiar la aceleración A por la aceleración de gravedad, que en todos los casos, fíjense bien, es negativa la aceleración de gravedad. Entonces te queda que la velocidad final es más o menos la velocidad inicial menos g por t. ¿Cuándo empleo el signo positivo para la velocidad inicial? Cuando el cuerpo va hacia arriba. ¿Cuándo empleo el signo negativo para la velocidad inicial? Cuando este viene hacia abajo. ¿Ya? Si la velocidad inicial vale 0, ese término desaparece, te queda que la velocidad final es igual a menos GJ. Es decir, estamos en presencia de una caída libre. Lo que antes era la posición final, X sub i inicial, ahora es la altura, porque estoy en el eje vertical. Altura final es igual a la altura inicial más menos la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de g por t cuadrado. ¿Cuándo empleo el signo positivo para la velocidad inicial? Cuando el cuerpo va dirigido hacia arriba. ¿Cuándo empleo el signo negativo para la velocidad inicial? Cuando el cuerpo viene hacia abajo, negativo. Y otra ecuación independiente del tiempo que acabamos de ver, decía velocidad final igual más menos la velocidad inicial menos 2 por a. Más menos 2 por a, ahora es menos 2 por g. Factor de la altura final menos la altura inicial. Y la velocidad inicial es positiva al cuadrado cuando va hacia arriba, y la velocidad inicial, es cierto, es negativo cuando viene hacia abajo. Es independiente del tiempo. ¿Ya? Y esas son las tres ecuaciones que sirven para, en realidad faltan dos que las voy a colocar al tiro, que son las ecuaciones de tiempo máximo y altura máxima. Vamos a volver al tiempo. El tiempo máximo. Le vamos a colocar Tmax. Ahí. Y ese T máximo se define como la velocidad inicial partido por G. ¿Y qué significa el tiempo máximo? Es el tiempo que demora la partícula en alcanzar su máxima altura. Es el tiempo que demora la partícula en alcanzar su máxima altura. ¿Ya? Entonces el tiempo máximo
Lo vamos a pegar aquí al tiro. Y ahí está el tiempo máximo, que es el tiempo que demora la partícula en alcanzar su máxima altura. Y nos queda una ecuación. Vamos a incorporar otra, que es la altura máxima. Y eso lo vamos a llamar eso es altura máxima, es la velocidad inicial al cuadrado, partido en 2 por g. Y lo que es la altura máxima es la máxima altura que alcanza la partícula. Entonces ahí tenemos la altura máxima. Entonces en el caso caída libre tenemos 3 ecuaciones y tenemos 2 casos especiales, ¿cierto? Que esta es la ecuación 4 y esta es la ecuación, si usted quiere, 5. Entonces aquí vamos a hacer una las ecuaciones de y tiempo máximo, altura máxima, coma, solo se ocupan en el caso de tener un lanzamiento vertical hacia arriba.
elaborar una observación. Ahí tenemos, entonces las ecuaciones de tiempo máxima, altura máxima, solo se ocupan en el caso de tener un lanzamiento vertical hacia arriba. Listo. Entonces tenemos dos ecuaciones especiales, que es la velocidad inicial al cuadrado, partido por 2g, que es la altura máxima, y el tiempo máximo, que es la velocidad inicial partido por g. Entonces esas dos ecuaciones, tanto la de tiempo máximo y altura máxima, tienen su restricción y solo se ocupan en el caso de tener un lanzamiento vertical hacia arriba. No sé si hay alguna consulta, alguna duda. Chicos, ¿alguna consulta, alguna duda? No, No, bro. Ya, pues entonces, mira, con toda esta información, yo les voy a subir este PPT arriba, les voy a subir el video y les voy a subir una guía de ejercicios. Entonces, la próxima clase nos vamos a dedicar solamente a hacer de ejercicios de movimientos rectilíneos, movimientos uniformes acelerados, retardados y problemas en caída libre y lanzamiento vertical hacia arriba. ¿Les parece? Sí, bro. Ya, Sí, profe. ya, y yo lo que les pido ahora es que ustedes se vayan organizando, porque llegado en algún momento yo les voy a subir las simulaciones. Va a decir un poco más abajo, donde yo he ido agregando los videos, abajo va a decir simulaciones, entonces ahí ustedes van haciendo las simulaciones de laboratorio, que eso las pueden ir haciendo, yo les voy a dar siguientes instrucciones, las pueden ir haciendo a medida que vaya avanzando el curso, de manera que esas simulaciones, la nota de eso lo tengamos listo antes que termine el semestre, ¿me entiende? Que son un trabajo que tienen que hacer de carácter grupal, es como un informe de laboratorio. Tienen que tomar unos datos y hacer un informe. ¿Ya? Vayan organizándose y vayan viendo cuando esté listo eso. Chiquillos, llegamos hasta acá hoy día. Como profe, ¿podría Bueno, repetir profe. lo último? ¿Cómo? ¿Podría repetir lo último que Ya, comentó? escúchame. Faltan dos notas, ¿verdad? Faltan dos Sí. notas. Ya. Una nota es por unos ejercicios que yo te voy a pedir que ustedes desarrollen. Te tengo que pasar primero la materia y voy a hacer ciertos ejercicios yo en clase. Entonces, pues tú tienes que repetir esa historia y entregarme la resolución de esos problemas. Ese trabajo es de carácter grupal. Tú te tienes que formalizar en un grupo, que serán 4 o 5 personas. Y me tienes que hacer llegar a mí un informe con digamos, esos problemas resueltos que yo los voy a revisar. En forma paralela, yo te voy a subir en estos días lo que tiene que ver con las simulaciones, que son ciertos ensayos, ciertos de laboratorio. Y esos laboratorios tú los puedes ir generando cuando tengas tiempo y anda haciéndolo desde ya, de manera que vamos, ¿cierto?, obteniendo una nota que también es de carácter grupal. Entonces vamos trabajando en dos ámbitos, que son unas simulaciones de laboratorio, que no son difíciles, pero hay que hacerlo. Ahora, los grupos que van a hacer para la tarea, para la prueba número 2 y para el trabajo número 3, tienen que ser las mismas personas. Ustedes se formalizan. Ahora, si alguien lo quiere hacer solo, hágalo solo. Pero la idea, ¿cierto?, es que usted trabaje en grupo, de manera, ¿cierto?, que se vayan ayudando unos con otros. ¿Les parece? Sí, profe. Esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea. Entonces,
ahí se pueden obtener una buena nota. Si no le fue muy bien en esta prueba, pues ya tiene todavía 2/3 de la nota que se la puede jugar. Y normalmente las notas de laboratorio son buenas. ¿Ya? Bien, chiquillos, vamos a llegar hoy día hasta acá. ¿Qué cosa, profesor? Dígame. ¿Qué es lo que va a hacer? Les voy a subir este video, este PPT y una guía de ejercicio que vamos a desarrollar en la próxima clase. Ya. Y después, en forma paralela, le voy a subir los informes de laboratorio que me tiene que contestar. Y va a estar rotulado como simulaciones. Simulaciones. Okay. ¿Ya? Thank you. Ya, eso es, po. Ya, chiquillos, que estén bien. Buenas tardes. Vale, profe. Chao, profe. Chao, profe. Buena semana. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, nos vemos.